Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con Paulo Cabrera, embajador, analista internacional de mucho prestigio. Muy bienvenido, Paulo Cabrera. Federico, encantado de estar nuevamente con el Mostrador para conversar un poco sobre este mundo en convulsión. Ojalá Así es. más en paz que en convulsión. Ajá. Mundo pandémico. En Así tiempos de es. pandemia pasan cosas. Está estudiado que en todas las pandemias han pasado cosas, han cambiado situaciones que se habían mantenido por mucho tiempo estables. Hubo cambios profundos, son como movimientos tectónicos, ¿no? De placas tectónicas. Entonces, cuéntanos tu visión de en qué está el mundo al día de hoy, Paulo, geopolíticamente, geoeconómicamente, en cuanto a seguridad también. ¿Qué pasa con Estados Unidos y China, el mundo en general? Estados Unidos, por fin, el gobierno de Estados Unidos, de Biden, designó embajadora en Chile, a propósito, para vincularlo con Chile, ¿no? Embajadora en Chile, que aunque falta que ratifique el Senado de Estados Unidos, un avance, porque durante casi todo el gobierno de Trump no tuvimos embajador o ni embajadora en Chile, lo que habló de un poco de que no le importábamos, un poco o nada. ¿Cómo están las cosas en Estados Unidos? El trumpismo que le hizo tanto daño, el gobierno de Biden que ya lleva un tiempo suficiente para poder evaluarlo. En fin, hay mucho tema en materias internacionales, pero tenemos poco tiempo para conversar, unos 20 minutos. Paulo Cabrera. Bien, tú más o menos lo has dicho. Yo creo que lo principal es que estamos en pandemia en pleno siglo XXI, donde una flagelo de esta naturaleza que nos ha golpeado en términos sanitarios, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, debería ser una expresión de cooperación. Pero no vemos un mundo muy cooperante y muy unido. Vemos un mundo más bien más disruptivo, más no confrontado, pero sí con muchas divisiones en cuanto a la apreciación no solo de la pandemia, sino en cuanto a cómo conducirnos para tener un mundo mejor y en paz. En ese sentido, creo que las grandes potencias tienen un rol que jugar, principalmente los Estados Unidos, que está en un proceso de cambio, como tú lo dijiste, en un proceso de cambio que ha tratado de reconfigurar sus alianzas, ha tratado de buscar un protagonismo distinto al que tuvo en los últimos 4 años, a veces con algo tardío para lo que es el poder de los Estados Unidos y para la influencia de los Estados Unidos, y cómo buscar entendimientos con el otro gran Estado que tiene presencia internacional y que ya se consolida como potencia, que es la República Popular China, y han siempre estado otros actores como la Unión Europea, Rusia, algunos países, Turquía, Israel, Irán, y los otros bloques, y ojalá Sudamérica y Latinoamérica, que también tenemos muchos problemas. En ese sentido, creo que podemos decir que hay un cuadro de crisis, una crisis que nos hace pensar cómo podemos salir de ella, cómo podemos participar o cómo se puede participar en el ordenamiento de un nuevo orden internacional que siempre persiga la paz y la seguridad de todos. Geopolíticamente, la idea sería buscar un mecanismo de encuentro con el objeto de enfatizar las coincidencias y dejar de lado las diferencias. Pero eso no lo encontramos hoy día. Ya vemos que Estados Unidos está en un trabajo obviamente de competencia permanente con China, y ha hecho en la reconfiguración de sus alianzas, hay algunos hechos destacables, como es la reunión con los chinos propiamente tal de la asunción del presidente Biden en Alaska, donde pusieron claramente 2 proyectos distintos. Se pusieron 2 proyectos distintos con respecto al sistema internacional, lamentablemente con un sistema internacional bastante congelado y muy inoperante por la pandemia principalmente y por otras razones, porque es muy difícil hoy día aplicar un multilateralismo efectivo, como nos gustaría a todos. Más bien hay un multipolarismo, donde el poder de grupos
se resalta más sobre el poder de un país, un voto en el sistema de Naciones Unidas. Entonces, en ese contexto vemos después la reunión del G7, donde Estados Unidos busca recomponer no solo la alianza con la Unión Europea y con los países industrializados, sino que también con los países de la OTAN, de la Organización del Atlántico Norte, que estuvo muy decaída en la época de Trump, con el objeto de hacer frente a desafíos y amenazas estratégicas en el Océano Pacífico principalmente, dada la calidad de potencia de China, y tratar de configurar una alianza potente en el Indo-Pacífico, buscando a Japón, a Corea del Sur, a Australia y a la India, con el objeto de ver que poder hacer frente a lo que ellos llaman esta amenaza de China. Por eso, quizás la crisis de la pandemia nos haga pensar qué es lo que pasó en el mundo en otros momentos, como fue, por ejemplo, la crisis de las Torres Gemelas, y que fue hace 20 años justamente. El año 2001 se cayeron las Torres Gemelas, botaron las Torres Gemelas, atentaron contra ellas, y obviamente que hubo un reseteo de la situación mundial, y un reseteo de la situación mundial que hoy día se ve de otra manera. Hoy día, con la confrontación de los Estados Unidos y de China, más allá de que sean rivales y no adversarios, según sea la situación o que lo que ellos expresen, obviamente que hay una tensión geopolítica que hace que haya que reconfigurar o resetear las relaciones internacionales y el sistema internacional. Y en eso tenemos obligación todos, en un mundo digital, en un mundo de digitalización donde las entidades, donde las organizaciones han tenido menos participación. Hay un diálogo mucho más horizontal y hay una sensación de que el poder hay que ejercerlo al estilo de lo que eran la configuración de los imperios. Esto es lo que pasa a veces en el mundo, que se repiten las historias, y desde hace 20 años atrás a hoy día, que fue la caída de la Torre Gemela, lo que hoy día, obviamente que tenemos un cuadro distinto de la participación de China en el escenario internacional y de la competencia que puede hacer en los diferentes temas que convocan, sea el tema del cambio climático, sea el tema geoeconómico, o sea, cuál es el sistema económico mundial, y sea el tema de la ciberseguridad o la seguridad estratégica que tiene que ver con la ciberseguridad. Hoy día vemos un mundo totalmente distinto. Podríamos decir algunos que podría estar en una Guerra Fría 2.0. Esa es una discusión que se ha dado. Se ha dado el tema de la Guerra Fría, que no es tan importante, que no es lo mismo que lo que era la Guerra Fría, donde estaba siempre el peligro de la guerra, pero yo creo que el peligro de la guerra nunca desaparece, y menos con las declaraciones y las actuaciones que existen, pero una guerra distinta, una guerra en el ciberespacio, que puede ser mucho más peligrosa, porque puede ser más corta, puede ser menos letal, pero puede detener el funcionamiento del sistema y el funcionamiento de los países. Entonces creo que estamos en un momento distinto, donde las políticas exteriores de los países tienen que resetearse también de cara a sus zonas de influencia, a su área de influencia, a sus prioridades económicas, a sus prioridades comerciales, a sus prioridades estratégicas, y obviamente hilvanar de alguna manera estos compartimentos estancos que han actuado para todos los países, incluidos las grandes potencias, como compartimentos estancos. La geopolítica, la geoeconomía y la geoestrategia o la geoseguridad. Y yo creo que eso es tremendamente importante en un mundo digital y en un mundo donde el peligro de que haya enfrentamiento en el ciberespacio es tremendamente importante. Por eso la reconstitución de alianzas. Y allí, ¿dónde jugamos nosotros? ¿Dónde juega Chile? ¿Dónde juega América Latina? Que no aparece casi en el radar de las prioridades de los países. Vimos en el G7 que América Latina ni siquiera fue nombrado incluso el África, por razones estratégicas, pero no América Latina, no obstante que estamos situados en una parte donde los grandes temas del comercio internacional pasan también por aquí, los grandes temas ecológicos, de la seguridad ecológica, pasan por acá, los temas del cambio climático pasan por acá, y obviamente que tenemos que ver bien dónde están nuestras fortalezas para situarnos en esa agenda,
y poder ser independientes y poder participar de la fortaleza o de las facilidades que nos puede otorgar el mundo del Indo-Pacífico o del Asia-Pacífico y el mundo de Europa y el mundo de Rusia. Yo creo que tenemos que ser coparticipadores de un mundo para forjar coincidencias y limar diferencias, que es lo que algunos no quieren, obviamente para mantener el poder. Yo creo que la reunión del G7 demostró un poco esa reflexión que estoy diciendo yo con respecto a la posición de los Estados Unidos frente a China, cómo quería encauzar la posición de Europa de cara a las relaciones con China. Y yo creo que ahí se puede ver una nueva participación europea en temas tremendamente interesantes que no siempre tienen que andar de la mano con los Estados Unidos. ¿Y por qué no siempre tienen que andar de la mano con los Estados Unidos? Porque las experiencias a veces son traumáticas. Los temas los gobiernos pueden cambiar, las prioridades de los gobiernos pueden cambiar y pueden quedar rezagos y rezagados, puntos de quiebre, como decimos, y no preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los nuevos desafíos, las nuevas amenazas en un mundo tan líquido y de tanto movimiento, donde lo que puede ser peligroso hoy día puede ser el día de mañana favorable. Entonces Europa, con los principales países, con una capacidad disminuida o fortalecida, de acuerdo a donde lo mire, con la salida del Reino Unido, obviamente que mostró un camino tenue, pero lo mostró distinto al de Estados Unidos de cara a China. ¿Por qué? Porque la geoeconomía es tremendamente importante. Para hacer las transformaciones del mundo requiere, para enfrentar los desafíos de la seguridad, obviamente que se requiere un proceso y un desarrollo económico estable y sostenible, que esté de acuerdo con las demandas del medio ambiente y las demandas de la diversidad. Yo creo que llegando a hilvanando esos tres conceptos que tiene como el centro el la geoeconomía, la geopolítica y la geoseguridad, creo que el tema que es un poco el déficit que nos ha impedido que esto sea más rápido, es cómo los gobiernos tienen dificultad para lidiar o para tratar la diversidad. Aquí no solo se trata de la diversidad de género, se trata de la diversidad de lo que son los migrantes, los que son los postergados, los que son los que la economía no ha dado acceso, los que son los que no han tenido el acceso a la digitalización, que es el gran cambio epocal que ha traído el mundo. O sea, manejar, lidiar y buscar caminos de entendimiento hacia la diversidad y hacia el cambio climático y hacia un clima y hacia un ambiente de un ambiente más virtuoso, más agradable. El Green Deal, por ejemplo, en lo que se refiere a la economía, las energías limpias, lo que se refiere al cambio climático propiamente tal. Creo que ahí hay un elemento central que tiene impacto en la economía, en los desarrollos sociales y en los desarrollos o las tensiones geopolíticas. Por cierto que la llave de todo esto, Federico, es el desarrollo tecnológico y la alta tecnología, que es la que quizás está produciendo la competencia mayor. Pablo, para que vayamos cerrando este brochazo sobre el programa internacional, ¿cómo se inserta América Latina en general y Chile en particular en esta especie de Guerra Fría 2.0 o 3.0? Y el papel que puede, y aterrizando más, el papel que debiera o podría jugar Chile en este escenario donde crecientemente hay que ir tomando partidos, claro, lamentablemente. Y claro, a menos que uno tenga el porte crítico de Europa, pero ni Chile ni ningún país de Latinoamérica lo tiene, ni aunque andemos juntos, podemos tener el porte y el peso relativo que tiene Europa, ¿no? Mira, para partir por lo general, por América Latina, efectivamente es lamentable lo de América Latina porque los temas de integración, las intenciones de integración y las contingencias de integración no han sido lo suficientemente sólidas como para poder tener un peso específico en la agenda mundial y poder incidir en eso. No obstante nuestras capacidades y lo que hemos hecho en otros momentos. Nos hemos apegado mucho a la democracia y no la hemos ejercido ni defendido lo suficiente. Ya que estamos a 20 años de las Torres Gemelas, como decíamos, que reseteó las relaciones internacionales, estamos a 20 años también de la cumbre
de la Carta Democrática de América Latina, que se firmó el 11 de septiembre o en septiembre en Lima, el año 2001. Y yo creo que a raíz del 11 de septiembre, creo que lo que establece la Carta Democrática, que es la democracia como concepto, como ejercicio y como derecho, la apliquemos. Y la apliquemos y defendamos con nuestras fortalezas y debilidades en la democracia, para poder demostrar que somos un continente estable y que nuestro desarrollo es sustentable y sostenible en el tiempo, y no se colapsa o se fortalece de acuerdo a los criterios de un gobierno u otro gobierno. Yo creo que tenemos que mostrar trascendencia en lo que es el valor de la democracia, que también está en crisis en el mundo y es uno de los papeles o uno de los temas y los conceptos centrales en la discusión mundial hoy día. ¿Cuál es la validez y si se terminó el ciclo de la democracia representativa? Y creo que todo lo que sucedió en Estados Unidos en los últimos 4 años con el presidente Trump, todo lo que trata de recuperar en lo que se refiere a la implementación y al fortalecimiento de la democracia en el mundo, Estados Unidos tiene muchos puntos al debe con el acto del Capitolio, que tratan de minimizarlo algunos, pero no fue un acto mínimo, fue un acto de mucha importancia para la fortaleza de un país que promovía la democracia como un elemento central en su política exterior. Entonces yo creo que nosotros, los de América Latina, tenemos que hacer una reflexión de qué es lo que significó la cumbre, la Carta Democrática, y tal como la ejercimos en su momento para ayudar a Haití, que hoy día está en una situación tremendamente difícil, que debemos de recordarla y no olvidarla, más bien enfatizarla, tenemos que recordar lo que está sucediendo en Nicaragua, lo que está sucediendo en Cuba, lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo en Brasil, lo que está sucediendo en Chile y en Argentina y en todas partes, y en Brasil, obviamente. Entonces creo que ese mensaje es general, junto con el desarrollo económico, y saber cuáles son nuestras fortalezas. Somos un continente joven, que tenemos la primera reserva de agua del mundo, estamos cerca de la Antártica, donde tiene un futuro tremendo para la humanidad, y la Amazonía. Tenemos que buscar que en el cambio climático cómo podemos fortalecer esas posiciones. Con respecto a Chile, yo creo que Chile Perdón, es un país... Pablo, pero para que vayamos abrochando, a China, en relación a China y a Estados Unidos, pero también y Chile. Ambas cosas, porque hablamos de la Carta Democrática de Latinoamérica, pero ¿qué rol va a jugar Latinoamérica en esta Guerra Fría 2.0 o 3.0 entre Estados Unidos y China? Porque ya vemos algunos países alineándose más con China crecientemente, dependiendo crecientemente más. ¿Y qué rol va a jugar Chile? Brevemente, por favor. Mira, tal como hay muchos países que están dependiendo de China cada vez más, hay muchos países que dependieron de Estados Unidos cada vez más. Yo no quiero hacer cuál es el que tiene que ganar o cuál es el que tiene que perder. Yo creo que tenemos que mirar desde la diplomacia, con distancia, frente a lo que es esta situación y dónde podemos ubicarnos. Y yo creo que Chile, en particular, frente a los Estados Unidos, seguir con una relación estrecha, colaborativa, independiente, pero colaborativa, como lo hemos hecho hasta ahora en los grandes temas, y mostrar nuestras fortalezas en lo que se refiere al desarrollo económico sustentable, en lo que se refiere a las políticas democráticas, a la implementación y profundización de la democracia, que es lo que creo que está en deuda en América Latina como tal. Ahora, de cara a China, yo creo que tenemos muchas cosas que mostrar. De partida, y de cara a Estados Unidos también complementariamente. Yo creo que Chile es un país, respecto del cambio climático, que es un país que es bien dotado. Yo creo que prácticamente todas las aristas del cambio climático llegan a Chile. Nosotros tenemos un poder per se y autoridad en cambio climático por la conformación de nuestro territorio, en un territorio tridimensional, antártico, marítimo, insular y continental. ¿Qué te parece que después en otra conversación profundizamos de esas potencialidades que tiene Chile, que ya algo hemos mencionado en anteriores ocasiones, pero ¿a qué rol o cómo puede jugar Chile en este mundo crecientemente, no sé si es bipolar la palabra, ¿no? Pero donde hay dos grandes potencias
que se están disputando. ¿Cómo puede hacerlo Chile para poder mantener su independencia diplomática, económica, militar, en fin? Está dentro de eso, porque el 5G, por ejemplo, la fibra óptica, lo que hemos hecho en materia de fibra óptica, estamos colaborando con el high-tech y con la que es la comunicación de América Latina y de nuestra Sudamérica, de acuerdo a los cánones que se va a desarrollar la conducción de la fibra óptica. Hemos sido bastante pioneros en esto. Hemos sido pioneros en cambios democráticos importantes, sin tratar de impulsarlo en países de acuerdo a las realidades que ellos tienen. Nunca somos todos iguales, pero yo creo que tenemos un bastante avanzado en temas de desarrollo económico, comercial, en desarrollo en medio ambiente. Tenemos que aplicarlo, pero tenemos que tener un consenso nacional. No basta firmar tratados y decir que tenemos eso y no lo aplicamos. Tenemos que tener recursos diplomáticos y financieros para aplicar nuestra fortaleza y poderla transportar de cara a lo que es un socio confiable con Estados Unidos y con China y con Europa. Creo que lo que pasa, nosotros tenemos que resetear nuestra política exterior. Tenemos que pensar una vez más, ¿dónde está la fortaleza? No podemos tener un multilateralismo nostálgico, tenemos que buscar fórmulas multilaterales para poder aplicar nuestra independencia y nuestro poder. El cobre, por ejemplo. El cobre y el litio, dos metales que tenemos nosotros aquí en nuestro país, y somos ricos en ello, son centrales en el iPhone, por ejemplo, para no hablar de las exportaciones. Ese iPhone hoy día puede ser una empresa, puede ser incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores de un país, el iPhone se lo sabe usar. Y que leí por ahí el otro día que decía alguien, nos faltarían las tierras raras o metales raros y el potasio, que tendríamos que importarlo. Y saldría mucho más caro que otras cosas. Nosotros no tenemos gas ni petróleo, tenemos cobre y litio. Hagamos baterías para energía limpia. Somos un país solar, somos un país de desierto, somos un país de agua, somos un país de grandes potencialidades, somos un país también, y valga esto para los temas de medio ambiente, y como se va dando la discusión, somos un país para turismo, para el turismo del futuro, y tenemos que tener infraestructura, y así nos vamos colaborando, nos vamos colocando, que el día de mañana, si exportamos menos cobre, podemos recibir más gente, podemos tener mayor infraestructura, pero tenemos que hacerlo en un ambiente de sostenibilidad, en un ambiente de consenso básico. Aquí no podemos decir firmemos esta convención y no tenemos plata para implementarla o para manejar la basura en las regiones. Tenemos que trabajar regionalmente con sectores regionales de Estados Unidos. Aprovechemos las ciudades hermanas no solo para firmarlas en las declaraciones conjuntas y en las buenas intenciones, sino que digamos Valdivia con Maine o Sichuan con Temuco, pero busquemos las coincidencias y digamos esto sí, no digamos tenemos que firmar el tratado tal o el tratado tal, y no tenemos ni saber cómo manejar la basura en una comuna de Santiago. O sea, tenemos que hacer instrucción, coaching, trabajo, y tenemos que hacer participar a la Cancillería a nivel nacional. La Cancillería ha sido lamentablemente invisibilizada. Y yo creo que todas las gestiones de este mundo que tú estás pidiéndome respuestas concretas, yo creo que tiene que tener Chile una política exterior clara, pero una diplomacia con recursos y con capacidades. Una diplomacia que incorpore la juventud, que incorpore a las mujeres, que incorpore la diversidad en su pleno y máximo concepto, que sea democrática. Vamos a seguir sobre el tema de la diplomacia en Chile. Ese es un tema en sí mismo, en otra conversación. Y vale por sí misma, y vale por sí misma, vale por su contribución a la paz, y vale por su contribución al desarrollo, y vale por su contribución a tantas otras cosas, a la tecnología, a miles de cosas, a ser participativa a la ciudadanía de los progresos del mundo, del conocimiento del mundo, de otras culturas, de las literaturas, de las poesías, de los territorios. Y eso no es conocido. Ya volveremos sobre eso. Pablo Cabrera, un placer como siempre conversar contigo, escucharte en este brochazo sobre la política
internacional. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, ya seguiremos conversando cosas más particulares de estos temas. Chao.